Los primeros 17 versículos, voy a tratar de leérselos. A mí me gusta siempre leer la palabra pausada y todo, pero no quiero tomarles mucho de su tiempo. Sé que pueden estar cansados, con buen apetito, en fin. Dice así la palabra de Dios en Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esto dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Tremendo problema. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán en sus caballos y a su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, es decir, pensaba en él, saldrá de él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Afar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí, en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Padre, te damos gracias, te pido que nos hables por esta palabra. Sacude la conciencia del espíritu, el entendimiento, las emociones, la voluntad de nuestra alma, todo nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra vida. Ministranos, Señor, para salir edificados, bendecidos, restaurados y avivados en el espíritu por el poder de tu presencia y el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y por fe lo recibimos con acción de gracias. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. El tema que les voy a compartir es cómo sanar la lepra espiritual. Y ya usted enseguida puede pensar: pero ¿cómo así? Nos está hablando de un leproso en la carne y ahora va a sanar la lepra espiritual. Para que no se desvíen, les quiero decir esto: la lepra en las Santas Escrituras es un símbolo del pecado y también es un símbolo del pecador. Y en el caso de Naamán, padecía la lepra en la carne, pero también tenía lepra espiritual, y ahora en el mensaje lo van a ver.
Ahora, la palabra de Dios, mis amados en el Señor, fue escrita usando ejemplos humanos, fue escrita usando analogías, ejemplos, como Pablo cuando habla del cuerpo humano, que la mano izquierda no le puede decir a la derecha, es una analogía. Alegorías también se usaron y se usan en la palabra de Dios. Alegoría es como dándole algo como un toque artístico, hablando de algo que representa otra cosa. Por ejemplo, los árboles aplauden a Dios, algo como eso. Todo esto lo ha usado el Señor desde el principio para ayudarnos a entender, a discernir las Santas Escrituras con más facilidad. Pero toda la Santa Iglesia, toda la Santa Biblia fue escrita con un propósito espiritual, no propósitos carnales. Porque cuando Dios obra en el Espíritu, transforma la vida y todo eso lo va haciendo hasta manifestarse ya en el ser humano. Pero en la carne siempre va a habitar el mal, habita el pecado. Amén. Ahora, aún así, hay mucha gente, mis amados en Cristo, aún cristianos en las distintas iglesias de toda la tierra, no pueden entender el mensaje de Dios. Ellos dicen que son cristianos. Y yo siempre que predico y en nuestra humilde congregación siempre hago énfasis en eso. Mi afán, mi fuego en el corazón, en mi espíritu, en mi conciencia, es que la gente esté segura de que es salvo. Nadie puede ser salvo por su gestión mental. Uno sabe que es salvo por una experiencia en el Espíritu al ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no pueden entender el mensaje de la palabra y es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón, mis amados en Cristo, porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 2:14, creo que es el versículo si no recuerdo mal, dice que las cosas del Espíritu no se pueden discernir o entender por la carne, sino por el Espíritu, porque son del Espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo, para ser salvo, para poder entender lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, el capítulo 5 del segundo libro de Reyes es un claro ejemplo de lo que yo estoy diciendo aquí. Y el Señor en esta porción de la Escritura nos habla de que había un hombre que se llamaba Naamán. Era general del ejército del rey de Siria. Tenía un cargo importante. Dice la Escritura que a pesar de ser leproso, era demasiado valiente. Era muy valiente, cosa que no hay hoy en los cristianos. No somos valientes y esforzados. La mayoría de los cristianos se entregan a la primera, otros a la segunda, y hay otros que dicen a la tercera va la vencida. Yo no sé dónde estará usted. Pero lo cierto es que ese señor Naamán padecía la lepra de la carne y la lepra espiritual, como lo dije al principio. La lepra es un símbolo, una representación del pecado y también del pecador. Esas eran dificultades muy serias, muy grandes para un general del ejército, porque de alguna manera le impedía defenderse y dar todo lo que tenía que dar al frente del ejército, pero tenía tanto valor que todavía el rey de Siria lo tenía como general de su ejército. Era una condición terrible, dado que ser general es una posición muy importante que demanda mucho. Pero él necesitaba ayuda y necesitaba un milagro de Dios. Posiblemente ustedes, los que están aquí hoy, están esperando un milagro hace años, o meses, o semanas, o días, y no lo han recibido. Seguramente usted lleva orando 40 años o más, y Dios no ha respondido. No se preocupe, siga orando. Porque es que Dios obra, se manifiesta y responde en su tiempo, no en el de nosotros. En las circunstancias de Él, no en las de nosotros.
y en el lugar que Él tiene destinado para dar la bendición, no en el de nosotros. Por eso tenemos que aprender a pedirle a Dios, antes de pedirle bienes naturales, pedirle al Señor que le dé dirección a nuestra vida, que le dé dirección al ministerio al que nos ha llamado, para que nosotros no nos salgamos de sus planes, de sus principios, de sus propósitos, ni de su divina voluntad. Amén, iglesia. Entonces yo creo que hoy es un buen día para que esta iglesia o personas que estén aquí deseando recibir una bendición especial, un milagro de Dios, este es el momento. Yo creo que hoy es un día muy especial. Aquí se ha cantado al Señor, se ha alabado al Señor, se ha adorado a Dios, se ha clamado, se han postrado de rodillas. Me imagino que han habido lágrimas, ha habido quebrantamiento. La presencia de Dios produce lágrimas, pero no de amargura, sino de gozo en la presencia de Dios. Porque no hay nada que produzca más gozo que nosotros poder completar la pureza, la divinidad, la santidad, la gloria de Dios, que también nos permite ver nuestra bajeza y nuestro pecado. Y ahí viene el quebrantamiento que purifica el alma y aviva el espíritu, iglesia. Así que yo creo que hoy, si usted confía en Dios, no confíe en Luis Parra, porque yo no puedo hacer nada por ustedes. Yo simplemente soy un mensajero de parte de Dios, pero si usted confía en Él, se entrega de corazón, le pide a Dios que este ayuno que han hecho, todas las alabanzas, todo el esfuerzo físico que han hecho, pero también que su espíritu sea ministrado por el Espíritu Santo de Dios, para que se rompan ataduras, para que se cambie la vanidad en humildad, para que donde hay hostilidad, Dios deposite una semilla de paz, para que donde hay odio, Dios deposite la semilla del amor de Dios, para que donde hay ese espíritu de crítica, aprendan que cuando uno apunta a alguien, con el dedo índice hay tres que nos apuntan a nosotros. Por lo tanto, dejemos de criticar, dejemos de juzgar, porque el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, el Cristo de la gloria dice: no critiquéis, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Abran su corazón, su mente, su conciencia para recibir lo que tanto le han pedido a Dios en este día, para gloria de Jesús. Amén, amén y amén. Primero que todo les voy a decir esto: para nosotros recibir un milagro, una gran bendición, hay un requisito esencial basado en esta porción de la escritura que leímos de Segundo de Reyes 5 del 1 al 17. ¿Cuál es? Si queremos recibir ustedes y yo un milagro, una bendición especial, no podemos menospreciar a nadie. Yo tengo por costumbre, hermano, y mi esposa también, cuando vamos a un lugar, a un edificio, a ciertas cosas, un abogado, un edificio para el médico, para el doctor, etcétera, y encontramos hombres o mujeres que llevan el carrito del aseo, nosotros siempre los saludamos, y si ellos nos permiten, les damos la mano y les decimos que Dios le bendiga, que tenga un día muy bendecido. Porque es que esa es la gente que todo el mundo desprecia. Los miran como por encima del hombro. Mire, hermanos, mi pastor, que ya está con el Señor, se fue con él hace 4 años, el doctor Fausto Cuervo Arango, fundador de la Escuela Berea, hoy Universidad o Escuela de Ministerio Berea, hablaba más de 10 idiomas. Hablaba el hebreo y el griego y los escribía como escribir español. Era médico, era doctorado en teología. Él llegaba a algún lugar y él saludaba a todo el mundo. Un hombre muy humilde, nunca se jactaba de la sabiduría que Dios le había dado. Parecía que no supiera nada. Hermano, ¿sabe por qué? Porque es que la humildad atrae el corazón de Dios. Dios no conoce el orgullo, Cristo no conoce el orgullo, el Espíritu Santo no es orgulloso, nosotros somos los orgullosos y el orgullo viene de Satanás. Entonces no podemos menospreciar a nadie. Uno no sabe, mis amados, en Cristo,
La persona que menos nos imaginamos puede ser un escogido o escogida de Dios para hacer algo para honrar y glorificar al Señor. Pero como nosotros lo despreciamos, estamos poniendo el cielo de bronce para que no caiga sobre nosotros ese diluvio de bendiciones. Segundo de Reyes, si ustedes me quieren seguir, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, secuestraron a la empleada del servicio de la esposa de Naamán. Eso es un secuestro, se la llevaron. Ya estaban los secuestradores activos en esa época. Esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria estaba nada más ni nada menos que el profeta Eliseo, él lo sanaría de la lepra. En la forma que nosotros les he leído estas partes de la escritura y en lo que he hablado, voy a detenerme ahí para dejar una pequeña enseñanza que yo creo que ya la saben, pero para recordarla. A mí me ha ocurrido y he tenido cosas. Yo recuerdo una vez en la iglesia, había terminado, estaba ministrando a la gente y se levantó una señora y se vino corriendo y se me tiró a besarme los pies y yo la quité, le dije: nunca haga eso. Póstrese a los pies de Cristo, pero nunca se postre a los pies de ninguna persona ni de ningún predicador. Si yo lo acepto, hermano, voy a pagar un precio. Dios me va a tener que disciplinar duro. Cuando la gente le dice: pastor, yo he oído que Dios lo usa mucho, ore por mí para que usted me sane. No, yo no sano a nadie. Yo no tengo poderes extrasensoriales. El poder lo tiene Dios, que lo manifiesta a través de quien ha escogido para sanar, para liberar, para restaurar. Pero la honra, la gloria, la admiración y la exaltación siempre tiene que ser para el Señor, iglesia. Amén. Ustedes saben cómo se dice en griego mensajero, ¿no? Ángel. El pastor Rigoberto y yo en griego somos un ángel, aquí somos un mensajero. Mensajeros de la palabra, escogidos por la misericordia de Dios. Pero eso no nos debe de enorgullecer, nos debe de dar satisfacción. Yo se lo digo a mi esposa cada rato, hace como 3 días le volví a decir eso. Mami, yo no sé qué hacer con Dios, porque es que no me canso de pesar. Que me hubiera sacado a mí de la basura. Con tantos millones de hombres que existen en la tierra, se haya fijado en este vaso de basura para regenerarlo, para restaurarlo, para perdonarme, para salvarme y darme el privilegio más importante y significativo que una persona puede recibir, y es servirle al Señor predicando su palabra. Eso no tenemos cómo pagarlo, y menos mal que Dios no nos pide que le paguemos. Pero hay algo que dice la Escritura y tiene que ver con el ayuno. Obediencia quiero más que sacrificio. Podemos ayunar 3 veces por semana, pero si vivimos en desobediencia es pura religiosidad, pura carne. Hay que obedecer la palabra de Dios. Podemos conocer la palabra de memoria desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, pero si no la vivimos, nada pasa. Dígale a su compañero de asiento: hay que aplicar la palabra de Dios primero a nuestra vida. Entonces, si queremos recibir bendiciones, milagros del Señor, no menospreciemos a nadie. A nadie, iglesia. Ustedes recordarán el pasaje que hay en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 41 al 51. Allí es cuando Felipe y el otro discípulo del Señor se fueron y encontraron a Natanael. Y le dicen: Natanael, venga, porque hemos encontrado a aquel hombre del cual Moisés habló tanto en la ley, a Jesús, el hijo del Nazareno. ¿Ustedes saben cómo contestó Natanael? $500 al que conteste. ¿Nadie? Entonces deme 1000 a mí. Escuche esto, Natanael contestó de la siguiente manera: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Wow. Hoy en día, cuando mi país Colombia
estaba bajo la dirección y la obra diabólica de Satanás y sus demonios, y Pablo Escobar era cristiano, nos decían a los colombianos en toda parte que éramos del cartel. Y a mí me lo dijeron muchas veces así: usted es del cartel de Colombia. Y yo les decía: sí, yo soy del cartel. ¿De cuál? ¿De cuál? Del cartel de JC. Dice: ¿y cuál es ese? Jesus Christ. Y me ganaba el respeto de la gente. De Colombia puede salir algo bueno. ¿Y por qué no? No menosprecien a nadie, hermanos. Eso es una ofensa. Eso es un maltrato. Aunque tenga pruebas, con ofender a otro no sacamos nada. Así que, mis amados en Cristo, diga conmigo: tengo que aprender a no menospreciar a nadie y a todos compartirles el amor que Dios ha compartido conmigo. Amén. Entonces, aquí vemos que esa empleada del servicio era una muchacha que posiblemente no tenía mucho estudio, tal vez ninguno, pero tenía algo valiosísimo. Esa muchacha que se llevaron secuestrada, que era la criada o la empleada del servicio de la esposa de Naamán, tenía algo valiosísimo. ¿Qué era? Fe. Porque le dijo a su señora: señora, si mi señor le rogara al profeta que está en Israel, él lo sanará. Mire esa expresión de fe. Vaya, dígale, él va a ser sano allá. Eso es fe. Mis amados en Cristo, si eso no es fe, a mí alguien me tiene que enseñar qué es fe. Eso creo que es lo que más necesitamos hoy en las iglesias. Hombres, mujeres, niñas, matrimonios, familias completas. Hablan de la fe, pero a la hora que se les pierde el trabajo y se acabó la fe. Se acabaron los ingresos económicos, ¿y ahora qué hago? Y se quedan sin uñas. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está su fe? ¿Qué dice el libro de los Salmos el salmista? No he visto justo que mendigue pan. Dios proveerá. Mire, hermanos, cuando mis niños estaban pequeños, mi esposa y yo vivíamos en Powder Springs cuando Powder Springs era sano. Ahora no. Y yo tuve una crisis económica terrible cuando, nosotros dos, cuando Ronald Reagan era presidente, en los 80. Y hubo una recesión económica terrible en este país. La gente perdió sus casas, carros, no había trabajo, por nada se conseguía trabajo en ninguna parte. Y nosotros con 4 hijitos por alimentar, una casa y 2 carros por pagar. Y ore que no ha orado y busque trabajo todos los días. ¿Qué no hemos hecho? Mire, hermano, yo he lavado baños, he sido mesero, he lavado casas, he pintado, he hecho de todo, hermano. Herro caballos, arreglo radios, televisores, todo lo que usted quiera, hermano. Mientras no le haga mal ni le quite nada a nadie, hay que trabajar. Amén, iglesia. Y entonces, hermano, en una situación de esas tan terrible, y no teníamos dinero ni para el mercado de la siguiente semana, no había plata. Y un día llega un señor que ya no está en la tierra, ya se fue a la eternidad, y timbra. Yo voy a abrir a ver quién es, mami, tan raro, hoy domingo. Voy a mirar, un señor. Dicen que son cristianos, pero no son cristianos en esa denominación, es una secta. Y entonces me dice: ¿puedo pasarle? Claro, entre, siga. Y entró, se sentó en la sala con nosotros, habló un poquito, 5 minutos, y dice: camine, me acompaña al carro, hermano. Ok. Bajé con él, salimos, lo acompañé al carro. Abrió el baúl, ¿cómo le dicen ustedes? En el baúl, la parte trasera del carro. Y entonces allí había como medio barril. Y yo vi ahí mucha comida. Yo no pensé nada y dice: mire, hermano, que era que yo iba con esto para un lado, pero el Señor me puso a malita y a usted en mi corazón. Entonces vengo a traerles eso, hermano.
Comida para 2 semanas, hermano. Dios provee. Hermanos, no eran cristianos, no son cristianos esa denominación. Pero Dios cuando quiere usar, si quiere usar al diablo, lo usa. Faraón es una representación del diablo en la tierra y lo usó para disciplinar al pueblo de Dios, a Israel. ¿Verdad o mentira? Entonces, iglesia, no menospreciemos a nadie. Bendigamos a todo el mundo. Señor, manifiéstate, abre los cielos, porque las iglesias hoy estamos pasando una crisis y es precisamente porque la gente habla de fe, se les predica de fe, pero cuando viene la prueba se les olvida que es fe. Se les olvida que fe es confiar en Dios. Piense por un momentico en el profeta Daniel. Mire, hermano, eso es un ejemplo para recordarlo cada instante de la vida. Cuando se lo llevaron allá cautivo y entonces porque hizo lo que hizo, el rey manda y dice: mátalo allá, métalo al fuego al horno de fuego y caliéntenlo 7 veces más de lo normal. Y llega el rey y le dice: oiga, profeta Daniel, lo siento mucho, mi hermano, pero tengo que complacer a la gente, pero que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios tuyo, ese a quien tú alabas, pues solamente Él te podrá salvar del fuego. ¿Qué contestó Daniel? Señor mi rey, Señor rey, mi Dios, Jehová de los ejércitos, me salvará del fuego y también de tus garras. Y al otro día se levantó de mañanita y fue tempranito a ver el fondo del fuego, a mirar, y veía 4 hombres y no habían entrado sino a 3, a Daniel y sus 2 amigos. Y llama todo asustado a los guardas: ¿qué fue lo que pasó aquí? Ahí hay 4 hombres, pero yo veo uno que tiene un aspecto extraño, como que no es un extraterrestre. Mandó a apagar el horno y mandó sacarlos. Los habían echado con ropa, con su turbante, con todo, ni un cabello ahumado ni quemado, nada, porque Dios los protegió del fuego que los iba a quemar vivos. Lo mismo sucedió con el foso de los leones. Eso es fe. Que lo vamos a matar, máteme. Mejor es morir en Cristo que morir sirviéndole al diablo. Y a lo mejor le disparan y Dios le da poder y usted con los dientes para la bala. Iglesia, hay que tener fe. Fe es no dudar del poder de Dios. Fe es creer que Dios siempre está en nosotros, con nosotros, por nosotros, y que siempre va a obrar a favor de nosotros, iglesia. Pase lo que pase, venga lo que venga, no hay nadie más fuerte en este mundo que nuestro Dios. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Ahora escuchen esto. Nahamán era un general, era un hombre importante, era rico, pero era pagano, adoraba a dioses falsos. Eso le causó lepra espiritual, que luego también le causó la lepra de su cuerpo. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, la lepra era una consecuencia del pecado. Pero cuando llegó el momento de reconocer la ayuda, ¿qué hizo Dios? Dios hizo lo mismo que hizo con el faraón de Egipto. Le movió el corazón y no menospreció a la criada de su casa. No rechazó el consejo, lo contrario, lo aceptó. Aceptó la sugerencia de la empleada. Pensemos por un instante, mis amados en Cristo, ¿qué hubiera sido de Nahamán si no hubiera aceptado el consejo de una empleada de servicio doméstico? Como dicen muchos hoy: pero yo qué voy a prestarle atención a una sirvienta, hombre, ¿qué le pasa? Así desprecian a la gente. Pero es el plan de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Si ustedes y nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Dios todo lo puede, iglesia. Entonces aceptó el consejo porque Dios le movió su corazón. Escuchó el consejo, creyó y confió en el que no creía, en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Pero usted cree en Dios religiosamente? ¿O usted cree en Dios
en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu Santo, para gloria del Señor. Porque es que cuando yo no era cristiano, yo era católico, yo creía en Dios, pero religiosamente. Hay mucha gente que ha salido de la religión, pero la religión no ha salido de ellos. Y todavía, ay, Santísima Virgen, Dios te salve, Reina y Madre. No ha salido la religión. Así que cuidado con eso, mis amados en Cristo. Naamán pudo creer en el que no creía. Pensemos por un segundo, ¿qué hubiera sido de Naamán si hubiera menospreciado el consejo de una criada, de una empleada de servicio doméstico? Se había quedado sin el milagro, se había quedado sin ser sanado de la lepra, se había muerto leproso y se iba a ir para el infierno porque era pagano y tenía lepra espiritual. Se había perdido toda la bendición. Yo no sé qué necesidad tiene usted en su vida. Yo no sé si le falta la paz de Dios, yo no sé si usted está preocupado o preocupada, yo no sé si tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, yo no sé, yo no conozco su vida, ni tengo espíritu de adivinación. Lo que tengo es un afán en el Señor para que usted reciba la bendición. Usted tiene que hacer hoy lo que hizo Naamán. Crea en Dios. Hebreos 12:2. Ponga sus ojos en Cristo y no los quite de Él. No murmure, no critique, no juzgue. Tenga fe. No dude de lo que Dios ha prometido. Y usted va a recibir lo que Dios ha prometido. Pero hay que creer. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23 dice la palabra de Dios que Jesús dijo: tú puedes creer, iglesia, ¿pueden creer? ¿Sí o no? Al que cree todo le es posible, dice el Señor en Marcos 9:23. Al que cree todo le es posible. Así que la necesidad, el milagro que usted esté necesitando para usted, para un familiar, si usted cree, es posible. No dude. La duda no viene de Dios, viene de las tinieblas o de la carne. Crea en el Señor. Crea en la fidelidad de Dios, crea en el poder de Dios y verá la gloria de Dios en su vida y en todos los de su casa. Amén, amén y amén. Ahora, para recibir un milagro o una bendición, tenemos que pedirla. Dice la Escritura en 2 de Reyes 5:1 que Naamán era general, pero tenía un jefe y era el rey de Siria. Y como la hija le había dicho a la esposa, la criada le había dicho a la esposa que le dijera a Naamán que fuera a buscar al profeta para ser sanado, pues él tenía que pedirle permiso al jefe para poder ausentarse y entonces ir a buscar, a ir a Israel a buscar el rey de Israel, que era Jorán. Era el rey de Israel en ese momento. Pero como él al leer la carta, cuando dijo: ahí le mando a mi siervo para que cuando leas esta carta lo sanes de la lepra, dijo: ¿qué es lo que le pasa a este sirio que me busca hacerme mal? ¿Acaso yo soy Dios para darle vida y sanar un hombre de la lepra? Rompió las vestiduras. Pero cuando Eliseo se enteró, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Entonces, escuche esto. Hasta el momento cuando él decide pedirle el permiso al rey de Siria, Naamán todavía era inconverso, era pagano, pero aceptó el consejo. Es como cuando usted evangeliza a alguien y son duros y rechazan y se hacen sabios en su propia opinión y discuten lo que no saben ni conocen. Pero de pronto usted le dice algo donde se les pega la lengua al paladar y ya usted entiende que algo pasó. Esa palabra clavó en el corazón. Ahora le quitamos el piso, el fundamento donde se para y pusimos la palabra en su corazón. Y algo puede pasar en esa vida. Pues Naamán no se había convertido, pero aceptó el consejo de la criada de su mujer y se fue en busca del profeta.
¿Por qué el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:8? Busquen y van a encontrar. Golpeen la puerta y les van a abrir. Pidan y se les va a dar. Hay que pedir. Hay que pedirle al Señor. Y en Marcos 6:22, diga conmigo, iglesia, dice el Señor: pídame lo que quieras y yo te lo daré. Es promesa del Señor. Pídame lo que quieras y yo te lo daré. ¿O sería que ya se le acabaron los fondos? Si el Señor lo promete, Él lo quiere dar. Pero si no creemos ni pedimos, nunca lo vamos a recibir. Ahora, si usted pide hoy y duda mañana, tampoco lo va a recibir. En la epístola de Santiago dice el apóstol que el hombre de doble ánimo es como las olas del mar que suben y bajan, y que no recibe porque dudó de la palabra de Dios, dudó de la fidelidad de Dios, dudó de las promesas de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si ustedes hoy necesitan un milagro, yo creo que hoy es el día y este es el momento para que todos ustedes le hablen al Señor con un corazón abierto, sin condiciones. Háblele al Señor, sincérese con Él. Mire, hermanos, seamos humildes. Seamos humildes, hermanos. Ustedes no saben cosas que yo he tenido que hacer en el pasado. No me exalto, no me quiero exaltar, pero yo me he bajado a donde no tengo que bajarme solamente por hacer la voluntad de Dios. Con humildad. Reconocer. Allá es así, yo no soy así, pero allá es así, está bien. No hay pelea ni van a haber muertos, tranquilo. Todo bien. Amén. Dígale a su compañero de asiento: tenemos que ser fieles, pero tenemos que ser humildes. La humildad, hermanos. La humildad. Ahora, hay gente que cree que ser humilde, y en esto tengo que ser muy claro, hay gente que cree que ser humilde es no bañarse el cuerpo todos los días. Hay gente que cree que ser humilde es andar con la ropa sucia por un mes puesta, no se cambia y huele a sobaco el loco. Y todo roto y todo remendado, porque ahora la moda parece así, ¿no? Hasta las viejitas de 80 años por ahí las he visto con los blue jeans todos rotos. No se dan cuenta que a esa edad ya eso no le luce, le queda mal. Todo va con la edad. Hay que ser humildes, iglesia. Cuando usted ore todas las mañanas, todo el día, todas las noches, una de las cosas que le debe pedir a Dios, se lo sugiero, hágalo: Señor, ayúdame a ser humilde. Que espíritu humilde me sustente delante de ti, delante del prójimo, para que yo pueda hallar gracia delante de tus ojos. Humildad. Hermanos, mire, cuando alguien lo insulte, cuando alguien le falte al respeto, cuando alguien lo pretenda humillar, cuando alguien le diga cosas que a usted le desagradan, guarde silencio. Y en su mente y con su corazón bendiga a esa persona. Y déjelo ahí en las manos del Señor. Y usted verá cómo Dios mueve montañas. ¿Estamos bien, iglesia? Ah, qué bueno. Entonces, el rey de Israel reconoció y dijo: ¿acaso yo soy Dios para que dé vida y sane a un hombre de su lepra? Pero cuando cuando Eliseo se enteró que el rey había rasgado sus vestiduras, lo que dijo fue: que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Va a saber que aquí hay un Dios que obra a través de los que Él escogió. Va a saber que en Roca Fuerte hay un Dios que obra a través de los siervos que Dios escogió. Porque ese es Dios. Dios no necesita de nosotros los seres humanos, pero Dios se deleita a trabajar con nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cuando nacemos de nuevo, esa imagen que se distorsionó por el pecado, Él la restaura
para hacernos parecidos a Él, semejantes a Él, nunca iguales, pero sí parecidos. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice el Señor que aún no somos lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste, lo veremos al Señor tal y como Él es, porque somos semejantes a Él. Amén, amén y amén. Aleluya. ¿Lo está recibiendo, iglesia? Qué bueno. En Segunda de Reyes 5:9 dice que vino Naamán con sus caballos, con su carro, con sus criados, y se paró frente a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora el versículo siguiente, Segundo de Reyes 5:10. Entonces Eliseo, mire lo que hizo Eliseo, es que Dios nos mueve como Él quiere hacerlo, gloria a Dios por eso. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. ¿Usted sabe lo que significaba eso para un general de esa época? Venía a ver el profeta y le manda un criado. Primero, fue la criada de su mujer la que le sugiere que vaya a verlo. Segundo, viene a ver el profeta y le manda otro criado. Eso era una ofensa para él. Pero ¿qué le pasa? Siendo yo un general del ejército de Siria, el mero mero, vengo a verlo y me manda un pobre criado, un esclavo, uno de la servidumbre. ¿Qué será lo que le pasa a esta gente? Segundo de Reyes 5:11, si me está siguiendo. Y Naamán, al ver que le mandó un criado, otra vez se fue enojado. ¿Cuántos aquí hay que son fosforitos o volcanes? Creo que Dios le está hablando a su conciencia, a su corazón. Bájele las revoluciones al temperamento, mi amado en Cristo. Tranquilo. No se estrese. Bájele las revoluciones al carácter. Otra vez se fue enojado Naamán, dice Segundo de Reyes 5:11. Y se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, es decir, pensaba, saldrá él, o sea, Eliseo, saldrá cuando me vea y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, no el de él, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba ver ahí al mero mero, al varón de Dios, pero Dios le estaba castigando el orgullo, lo estaba puliendo. Esto se pone bonito, a mí me encantó este pasaje. Así pensó Naamán. Yo pensaba que me iba a recibir y cuando estuviera al frente mío me iba a tocar y la carne y entonces yo iba a ser sanado. Eso fue lo que Naamán pensó. Pero escuche esto, iglesia, Dios nunca piensa como piensa usted ni como pienso yo. Isaías capítulo 5 versículo 8, perdón, 55:8. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Que así como son los cielos más altos que la tierra, son más altos los pensamientos de Dios. Dios piensa de una manera, ustedes y yo pensamos de otra. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. No podemos pensar o alcanzar a entender todo lo que Dios piensa. Ahora, atención a esto. Eliseo no recibió personalmente a Naamán, le envió ese mensajero para que le dijera: vaya y lávese 7 veces en el río Jordán y cuando se sumerja 7 veces en el agua, su carne será limpio y usted será sanado. Una prueba de fe para un inconverso, ¿eh? Que le digan eso a un inconverso. Bueno, pues ¿qué creen que contestó Naamán? Segundo de Reyes 5:12. Habana y Afar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? ¿No seré sano de la lepra? Y se volvió y se fue enojado. Qué chispita. Qué chispita, qué geniecito el de Naamán. Imagínenselo como general. Ahora escuchen esto. Naamán con esa actitud estuvo a punto de perder la bendición de ser sanado por Dios. Si usted duda de Dios y no ha recibido el milagro, la bendición que por tanto tiempo ha esperado, es por eso.
porque quiere que se haga en su tiempo, en su momento, en su voluntad y no en la de Dios. Porque usted piensa a su manera y quiere que Dios se acomode a su pensamiento y no usted acomodarse a los pensamientos y la voluntad de Dios. ¿Les está llegando el mensaje? Entonces, Naamán sabía que tenía lepra y que en ese tiempo era una enfermedad terrible y la sigue siendo porque todavía la lepra no ha sido erradicada de los países del mundo. Lo que sí ya hay es un tratamiento para curarla y muy efectivo, pero todavía hay lepra. Así que mis amados en Cristo, ¿qué lo llevó a casi perder la bendición? La incredulidad, su mal temperamento. Vamos a la iglesia a la iglesia Torrefuerte, hermanos. Vamos que el pastor Rigo se manda unos mensajazos que hay Dios. Eso llueve fuego del cielo. Vámonos para allá. A mí que me va a mandar a invitar por allá. Yo soy católico, me voy a morir católico y después de muerto voy a ser más católico. Parecidos a Amán. Haga de cuenta el carácter de un energúmeno. Así es. Así que mis amados en el Señor, no están despreciando al pastor Rigoberto ni a la iglesia Torrefuerte, están despreciando a Dios. Porque es que en Torrefuerte se predica la palabra de Dios, no la palabra de Rigoberto. Ni yo vengo a predicar la palabra de Luis Parra, la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mis amados en el Señor, por incrédulo, el general del ejército dudó si podía ser limpio. ¿Acaso Sabanar y los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me baño en ellas no seré también limpio, ¿por qué no? Pero Dios lo bajó de su orgullo, lo reprendió, humilló al general. Y ahora mire lo que hace Dios. Ya no le manda a Eliseo tampoco. Ahora Dios mueve el corazón, la conciencia, la boca, la lengua, los labios de los hombres que trajo Naamán con él para venir a la casa de Eliseo. Los criados, dice la palabra. Hombres a la servidumbre de él. Y le dicen, disculpe mi señor. Se dirigen con todo el respeto. Disculpe mi señor. Si el varón de Dios te mandare algo, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si le dijeres, métete al agua del río Jordán y serás limpio? Otra vez. Primer criada, la mujer. Segundo criado. Y el tercer criado, ahora los ayudantes de Naamán. No le dio lo que él quería. Que su nivel de importancia de la que él sufría por ser general y ser un hombre rico, pudiente económicamente, Dios lo bajó. Y le hizo recibir el consejo de criados, de gente humilde, de gente por la que nadie dio un peso, a la que todo el mundo le voltea la cara. Ay, qué asco, lavando baños. Y yo he lavado baños y aquí estoy. Y no me da pena decirlo. Cuando yo llegué a este país ya hablaba inglés. ¿Sabe qué decía? No speak English. Ese era mi inglés. ¿Y usted? Eso fue en el año 74. Y llegué al primer trabajo y me dijeron, vaya, coja las cosas, eso que está allá, limpie los baños, bárralos y lávalos bien. A lavar baños no lo hacía en mi casa y tengo que venirlo a hacer aquí. Seguramente Dios vio su orgullo en mí y me mandó a lavar baños y yo lavé baños y eso no me quitó nada. Así que mis amados en Cristo, no hay que menospreciar a nadie. Amén. Segundo de Reyes 5:13, para que ustedes lo sigan ahí en su Biblia. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Y Naamán escuchó el consejo de sus criados, ni siquiera el de su esposa, ni siquiera el de un doctor, ni siquiera el del rey de Siria, de los criados, la servidumbre, para machacarle el orgullo, para bajarle los humos. Segundo de Reyes 5:14, siga conmigo. Entonces
Naamán descendió, obedeció, y descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Imagínese un hombre tan soberbio, tan rebelde, incrédulo, pagano, idólatra. ¿Qué pensaría la primera? La segunda, 2. ¿Qué pensaría la tercera? Todavía faltan 4 y esta agua tan sucia. Pudo haber pensado de todo, pero obedeció. Se sumergió las 7 veces en el río Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él no quería meterse al Jordán, lo voy a explicar un poquito más claro, porque el río Jordán era el río más sucio de todas partes. Sucio, muy sucio. Y entonces pues Naamán lo que dijo: ¿qué les pasa a estos israelitas? Yo vengo a ver al profeta Eliseo para que me sane y me manda a meterme a un río lleno de basura y de aguas contaminadas. Yo no bajo a esas aguas tan sucias. Se consideraba más limpio que el río, pero escuche esto: para Dios en el espíritu y en la carne estaba tan sucio como el río. Y Dios le manda el mensaje del profeta a través de los hombres siervos de él: báñese 7 veces en el río. Dios determinó que tenían que ser 7 veces para que no le quedara dudas. Era lo que Dios había escogido para sanarlo. Era lo que Dios había escogido para bajarlo del orgullo y hacerlo humilde. Amén, iglesia. Para que no siempre esperemos que nos reciban en limusina y tapete rojo y con bombos y flautas. Si hay, gloria a Dios, y si no hay, gloria a Dios. Siempre gloria a Dios. Entonces, Dios determinó que con el agua del Jordán iba a sanar a Naamán. En el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, el Señor determinó que para que usted y yo seamos sanados del pecado, de la lepra carnal, de la lepra espiritual, tenemos que ser bañados en la sangre de Cristo. Y el que no quiera hacerlo como no quería hacerlo Naamán, se perderá la bendición. Yo no sé si ustedes, todos los que están aquí, ya nacieron de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, tiene que tomar esa decisión hoy. Siempre lo digo así por una razón. Hoy estamos vivos, no sabemos a las 7 de la noche si vamos a estar vivos o no. Hoy estamos vivos, no sabemos cómo vamos a amanecer mañana. La Biblia es clara y dice que Dios da la vida y Dios la quita, decía el profeta Job. Así que tome su decisión hoy. No sea como Naamán. Deje su orgullo, deje su autosuficiencia, deje su soberbia, renuncie a eso y diga: hoy voy a postrarme a los pies de Cristo, porque yo quiero sanidad en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, y quiero ser un hombre nuevo al servicio de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis amados en el Señor, hoy es día de bendición si usted la quiere recibir para su vida. Voy a terminar diciéndoles lo siguiente: si Naamán hubiera rechazado el consejo de la empleada del servicio de la casa, nunca hubiera recibido el milagro. El orgullo del general lo llevó a rechazar el consejo del varón de Dios, de Eliseo. Se enojó mucho cuando le mandó a decir: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y será limpio de tu lepra. No me voy a meter en esas aguas tan sucias y putrefactas. Mis amados en el Señor, imagínese a Naamán diciendo: ¿será este un profeta de Dios? ¿O será un loco? ¿Cómo se le ocurre mandar a un general como yo a meterme en el río más sucio de toda esta región? Yo no merezco eso. Y comenzamos a criticar. ¿Acaso no saben los judíos que Abán y Farfar son ríos de Damasco y sus aguas son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Por qué me van a mandar meter allá? Pero otra vez Dios usa a los siervos y le dice: hágalo, hágalo, entienda. Hay un Dios de Israel que le habla al profeta, ¿por qué no le obedece a ver qué pasa? Pues del ahogado el sombrero y se metió al agua y quedó sanado. Usted haga lo mismo, del ahogado el sombrero. Entréguese a Cristo y verá que no pierde nada y gana todo.
Entréguese a Cristo y verá que Satanás y los demonios huyen, y usted es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, y el Padre y el Hijo van a entrar a vivir en su corazón, y su cuerpo pasará de ser una sinagoga del diablo, del vicio y el pecado, a ser un templo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y será enviado como hombre para llevar bendición por donde quiera que Dios lo lleve para gloria de Él. Amén, iglesia. Cristo nos limpia de todo pecado con la sangre de Cristo. No hay nada mejor para quitar el pecado, para limpiarnos de ese pecado tan horrible. La primera ocasión, Dios usó, como lo dije antes, a una empleada del servicio para darle el consejo a Naamán. La tercera ocasión fue a los hombres que lo acompañaron para ir a la casa del profeta. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15, usted lo puede mirar, dice: volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, es decir, delante de Eliseo, y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquellos que dicen: yo no necesito cambiar mi religión, yo no necesito ir a una iglesia, Dios está en todas partes, yo no necesito oír predicaciones de ningún mentiroso, de ningún ladrón, de esto y de lo otro, y juzguen y menosprecien. Así estaba aquí lo mismo. Pero Naamán, ya tocado por la gracia de Dios, dice: ahora conozco, ahora sé, ya no lo ignoro, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, que no hay Dios verdadero sino en las iglesias de sana doctrina, y que no hay nadie que salve, ni el cura, ni el obispo, ni el arzobispo, ni el cardenal, ni el papa, ni el pastor. El único que salva se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria y para nosotros la bendición. Le ofreció dinero por la sanidad, pero Eliseo le dijo: quédate con tu dinero, yo no necesito eso. Yo dependo de Dios, espero en Dios, confío en Dios, y Él me provee todo lo que yo necesito. Y luego Naamán suelta la noticia, la bomba, para dar a conocer la segunda parte del milagro. ¿Qué creen que pasó? ¿Ya la saben? ¿Qué creen que pasó? Míreme a la cara y míreme el movimiento de mis labios. Se convirtió Naamán. ¿Cómo, pastor? Sí. Segunda de Corintios 5, 10, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Ahora Naamán se declara siervo del profeta de Dios. Se humilló, se convirtió. Y sigue diciendo, escúchelo bien, iglesia: porque he aquí delante de tu siervo, porque de aquí en adelante tu siervo, o sea, Naamán, el general, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Se convirtió o no? ¿Lo ven, iglesia? Ahí está el milagro, ahí está la bendición. Solo hay que creer, confiar con fe, sin dudar, saber que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Renunció a la idolatría porque dice que nunca más volvería a sacrificar holocausto ni a ofrecer sacrificio a otros dioses, solamente a Dios. Como el sacrificio que ustedes ofrecieron hoy desde la madrugada, no sé a qué horas, de ayuno y oración al Dios verdadero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no a dioses paganos. Aquí no necesitamos de yoga, aquí no necesitamos de magia, aquí no necesitamos de nada. Aquí necesitamos la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, palabra viva y eficaz que nos bendice, que nos libera, que nos aviva y que nos edifica para gloria de Cristo Jesús. Amados en el Señor,
Con esto cierro recordándoles que la dureza del corazón de Naamán por poco lo hace regresar a Siria, leproso en la carne, para morir leproso y leproso en el espíritu para condenación eterna. Pero fue movido por Dios, por la gracia y el amor de Dios a misericordia, y se convirtió. Quería irse sin bendición. Yo no sé si aquí en este lugar hay personas hoy que no están seguros de su salvación. Si usted duda de ser salvo, este mensaje fue para usted. Si usted duda del poder de Dios, este mensaje es para usted. Si usted duda de su propia fe, este mensaje es para usted. Si usted duda de que Dios le puede dar a usted lo que tanto ha anhelado, este mensaje es para usted. Mis amados en Cristo, yo he llegado a quedar como la palma de mis manos y nunca le pedí nada a nadie. Siempre le he pedido a Dios y Él me ha respondido. Y si me responde a mí, de una cosa ustedes pueden estar seguros: también le va a responder a usted. El general se humilló. Y la palabra dice que el que se humilla será exaltado, es decir, exaltado. Pero el que se exalta será humillado, como Dios hizo humillar con siervos a todo un general multimillonario. Yo creo que no hay mejor momento, no hay mejor ocasión, no hay mejor oportunidad que después de estar desde la madrugada en ayuno, con palabra, con oración, con clamor, con gemidos, pidiéndole a Dios que desate cadenas, que arranque espinas, que rompa toda atadura y todo lo que impide que Dios fluya en sus vidas con libertad, sin impedimento alguno. Que Dios los convierta en cristianos de fe, con firmeza en el corazón, firmeza en la fe. Creerle a Dios a ojos cerrados. Dicen que el amor es ciego, eso no es verdad. Lo que sí tiene que ser ciega es la fe, no dudar. Y yo creo que este es el mejor momento para que usted reciba hoy el milagro, la bendición, para que sea bañado o bañada en la sangre de Cristo, y entonces no solamente sea limpio de su carne, sino también en su corazón, para que la carne de su cuerpo no parezca como la de un bebé recién nacido, sino para también Dios sacar ese corazón duro y poner dentro de su pecho un corazón tierno, humilde, sincero, agradecido con Dios. Si usted necesita eso, le voy a pedir que venga al frente y vamos a orar juntos para despedirnos en bendición. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como su personal Salvador? Venga al frente, vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita sanidad, liberación? Que Dios eche de su vida el espíritu de duda. Este es el momento, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra ha sido predicada. Nos has dado un banquete, Señor, para el Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que abran los cielos en esta hora y derramas ese fuego purificador de tu Santo Espíritu en cada vida, en cada corazón, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra cobre vida, la palabra que les predica aquí el pastor Rigoberto. Que tu palabra cobre vida, poder y avive estas vidas, estos corazones, Señor, para que adquieran un compromiso humilde y sincero para servirle a Dios, para llevar la palabra. Iglesia, todo lo que ustedes oyen y yo oigo en los noticieros, en los periódicos, en las emisoras, todo es catástrofe, todo es crimen, todo es violencia, todo es muerte, todo es guerra, rumores de guerra, olor de muerte y muerte. Pero es la iglesia la que tiene que comenzar a edificar la generación futura para el Señor. Los padres y las madres en sus casas comiencen a trabajar con sus hijos ya, enseñándoles quién es Jesucristo,
para que se levanten contra este gobierno demócrata que quiere cambiarle el sexo a los niños sin autorización de los padres, donde les están aplicando más de 30 vacunas para alterar sus genes y su genética. Enséñele a sus hijos a decir: yo soy feliz como Dios me creó, yo soy feliz como Dios me hizo que fuera, me siento feliz de verme como Dios me creó. Gracias, Dios. Enséñele a sus hijos a darles gracias. Ore usted por sus hijos en las noches. Si algo sucede en las escuelas y les están dando travestis, lesbianas, homosexuales a darles clases a los niños, levántese, papá, y vaya con su esposa y confronte al director, al principal de la escuela, al profesor o la profesora. Usted tiene que defender por la salud moral y espiritual de sus hijos. Pastor, pero no tengo papeles y si me echan, ¿dónde está su fe de la que hemos hablado hoy aquí? Perdone que levante la voz, no es un irrespeto, es que me emociono. ¿Dónde está la fe? Dios está con usted, a favor de usted, y siempre va a orar a favor de usted. Pero no dude, vaya, ponga la cara por sus hijos y diga lo que tiene que decir. Y si no lo solucionan, sáquelos de ahí y llévelos a otra escuela. Pero hay que proteger el futuro de sus hijos, porque es el futuro de la iglesia, el futuro para honrar a Dios como debe de ser. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido en esta hora, mi Señor, gracias por esta vida. Tú conoces, Señor, lo que hay en su mente, en su corazón, en su hogar, Padre. Gracias, Señor, yo la bendigo y declaro que el poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre del Cordero de Dios, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Levanta la mano, levanta las manos y dile: aquí estoy, Señor, tócame. Tócala, Señor, desátala, arranca espinas, aguijones, destruye cadenas, Padre, y toda potestad del maligno la echamos fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Clamamos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret por libertad de la mente, los sentidos, los sentimientos, el alma, las emociones, el corazón, y para que el espíritu de ella hoy reciba vida, la vida de Dios al ser engendrada por el Espíritu Santo. Hay poder en el nombre del Cristo de la gloria eterna. Jesús de Nazaret tiene poder, su sangre tiene poder, la palabra tiene poder, y el Señor dice que la oración del justo también tiene mucho poder. Señor, en tus manos te entrego esta vida, a tu gracia y a tu misericordia te la encomiendo. Ilumínala, 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 Señor, desátala, libérala, sánala, Padre de la gloria, sánala, sánala. Señora, ponga su mano en el vientre de ella. Sana, Señor, sana, Padre. Sana esta vida, oh Dios. Sánale su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente. Sanidad divina pedimos al Padre en esta hora, oh Rey de gloria. Abre los cielos, Señor, desciende de tu trono. Todo por amor a esta mujer, Señor. Si puede creer, al que cree todo le es posible. Pídele lo que quiera al Señor, pídelo con fe sin dudar, y usted lo recibirá hoy y aquí para gloria de Jesús. Sanidad, liberación, bendición de su vida. Ahora diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, yo creo que tú fuiste crucificado y fuiste sepultado, pero al tercer día te levantaste de entre los muertos en cuerpo glorificado, y esa vida de gloria tú la quieres vivir en mi corazón. Por eso en esta hora me humillo ante ti, me humillo sinceramente y me arrepiento de todos mis caminos desviados de ti. Y te pido, Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón, siéntate en el trono de mi vida, en mi corazón, y yo te recibo como mi único Dios, mi único Señor, mi único y eterno Salvador. Amado Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, de donde nunca seré borrada.
Recibe el poder de la sangre de Cristo, el poder de Cristo. Que Dios la ilumine, la bendiga y la conserve en caminos de pureza y santidad, sujeta a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, los dejo en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los prospere en todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendiciones.